Uno de los aspectos más importantes de vernos como Dios nos ve tiene que ver con desarrollar una mentalidad próspera. Como ya hemos establecido, la manera como nos percibimos nos puede ayudar o perjudicar. Entienda que Dios ya le ha dado todo lo necesario para vivir una vida próspera. Él sembró dentro de usted semillas llenas de posibilidades, potencial increíble, ideas creativas y sueños. Pero no le servirá de nada el simple hecho de que las tenga ahí. Tiene que comenzar a sacarlas. En otras palabras, tiene que creer, sin lugar a dudas, que usted cuenta con todo lo necesario para lograrlo. Tiene que recordar que usted es hijo del Dios Altísimo y que fue creado para cosas grandes. Dios no lo creó para ser ordinario, lo creó para sobresalir. Y Él le ha dado la habilidad, la sagacidad, el talento, la sabiduría y poder sobrenatural para lograrlo. En este momento, tiene todo lo que necesita para cumplir con el destino que Dios tiene para usted. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual. Fíjese que la descripción está en el tiempo pasado. Dios ya lo ha hecho. Ya ha puesto dentro de nosotros todo lo que necesitamos para salir adelante. Ahora nos toca a nosotros actuar sobre lo que ya poseemos. Recuerde que eso fue lo que tuvo que hacer Abraham. 20 años antes de haber tenido un hijo, Dios le habló diciendo: Abraham, te he hecho padre de muchas naciones. Muy bien pudo haber dicho Abraham: ¿Quién? ¿Yo? Yo no soy padre, no tengo hijos. En lugar de eso, Abraham decidió creer lo que Dios decía sobre él. Su actitud fue: Dios, no parece ser posible en ningún sentido natural, pero no voy a dudar de tu palabra. No trataré de razonarlo con mi mente natural. Simplemente me pondré de acuerdo contigo. Si tú dices que Sara y yo tendremos un bebé a nuestra edad, por extraño que parezca ser eso, yo te creeré. Lo interesante es que la promesa de Dios fue dada en el tiempo pasado, y aunque tenía una realidad del presente así como un cumplimiento futuro, Dios lo veía como algo que ya había sucedido. Yo te he hecho padre de muchas naciones. Es obvio que Dios planeaba darle un hijo a Abraham, pero según su punto de vista, la promesa ya se había cumplido. Sin embargo, Abraham tenía la responsabilidad de confiar en Dios y creer. Y dicho y hecho, unos 20 años más tarde, Abraham y Sara tuvieron un hijo, y su nombre fue Isaac. De igual manera, a lo largo de la Biblia, Dios ha dicho grandes cosas sobre usted, pero esas bendiciones no se cumplirán automáticamente, por sí solas. Usted tiene que hacer su parte, creyendo que sí es bendecido, actuando como alguien bendecido. Cuando haga eso, la promesa se hará una realidad en su vida. Por ejemplo, la Biblia dice: somos más que vencedores. No dice que seremos más que vencedores cuando seamos más fuertes, más ancianos o alcancemos un nivel súper espiritual. La Escritura dice que somos más que vencedores en este momento. Pues Joel, eso no podría ser verdad en mi vida. Le escucho decir, dice Joel: tengo tantos problemas, tantas cosas que vienen en mi contra. Quizá cuando logre salir de este lío, entonces seré más que vencedor. No, Dios declara que usted es más que vencedor ahora mismo. Si comenzara a comportarse como más que vencedor, hablando como uno, viéndose como más que vencedor, usted viviría una vida próspera y victoriosa. Tiene que entender que el precio para que usted tenga gozo, paz y felicidad ya se pagó. Es parte del paquete que Dios le ha hecho disponible. Hace años, antes de que fueran comunes los vuelos transatlánticos, un hombre quería viajar de Europa a Estados Unidos. Trabajó duramente, ahorrando cada centavo que podía, y al final contaba con justo lo necesario para comprar un boleto en un barco. El viaje tardaba, en aquel tiempo, 2 o 3 semanas para cruzar el océano. Salió y compró una maleta y la llenó con quesos y galletas saladas, pues era lo único que podía costear.
Una vez a bordo, todos los pasajeros se reunían en un salón grande y adornado para consumir las finas comidas provistas. Mientras tanto, el pobre hombre se iba a una esquina y se comía su queso acompañado de galletas saladas. Día tras día era el mismo cuento. Podía oler la deliciosa comida que servían en el comedor. Escuchaba a los otros pasajeros hablar en términos muy elevados de la comida mientras se quejaban de cuánto habían comido y que tendrían que ponerse a dieta a la culminación del viaje. El pobre viajero tenía muchas ganas de unirse a los demás pasajeros en el comedor, pero no tenía dinero. En ocasiones se quedaba despierto en la noche pensando en las comidas suntuosas que descubrían los demás. Cuando estaba por terminar su viaje, otro señor se le acercó y dijo: «Señor, me fijé que usted siempre está arrinconado comiendo queso y galletas saladas a la hora de las comidas. ¿Por qué no entra al salón para cenar con nosotros?» La cara del viajero enrojeció de vergüenza. «Bueno, a decir verdad, solo tengo dinero suficiente como para comprar el boleto. No cuento con el dinero necesario para comprar comidas elegantes». El otro pasajero puso cara de sorpresa. Meneó la cabeza y dijo: «Señor, ¿no sabe que las comidas vienen incluidas en el precio del boleto? Sus comidas ya fueron pagadas». La primera vez que escuché esa historia, pensé en cuántas personas se parecen a aquel viajero ingenuo, dice Joel. Se están perdiendo de lo mejor de Dios porque no se dan cuenta que ya fueron pagadas las cosas buenas de la vida. Puede ser que vayan rumbo al cielo, pero no saben qué incluye el precio de su boleto. Entre más tiempo andemos con esa mentalidad de pobres gusanos, más queso y galletas saladas estaremos comiendo. Cada vez que nos hacemos para atrás y decimos: «Pues no puedo hacerlo, no cuento con las cualidades necesarias», estamos comiendo queso y galletas saladas. Cada vez que andamos llenos de temor, preocupación, ansiedad, o que estamos tensos por alguna razón, nos encontramos sentados por allí comiendo queso y galletas. Amigo, yo no sé de usted, pero ya estoy harto de queso y galletas. Ya es hora de arrimarnos a la mesa de Dios. Él ha preparado un fabuloso banquete para usted que contiene cada cosa buena e imaginable, y ya ha sido pagado. Allí Dios tiene todo lo que usted pueda necesitar: gozo, perdón, restauración, paz, sanidad. Cualquiera que sea su necesidad, la respuesta le está esperando en la mesa de Dios, si tan solo arrima su silla y toma el lugar que Él ha preparado para usted. Tal vez ha sufrido grandes desánimos en la vida o ha encarado serios contratiempos. Bienvenido al mundo real, pero tiene que recordar que usted es hijo del Dios Altísimo. El hecho de que algo no salió a su manera o que alguien le defraudó, eso no cambia quién es usted. Si un sueño muere, sueñe con otro. Si se cae, levántese y siga adelante. Cuando una puerta se cierra, Dios siempre abrirá una puerta mejor y más grande. Mantenga erguida la cabeza y esté al pendiente de lo nuevo que Dios desea hacer en su vida. Pero no se arrincone en algún lugar y comience a comer queso y galletas saladas. Su vida puede haber sido difícil hasta este punto. Quizá experimentó tremenda pobreza, desesperación, abuso o tuvo otras experiencias negativas en su niñez. Puede ser tentado a permitir que esas experiencias negativas tracen el rumbo de su vida entera, pero el hecho de que haya comenzado de esa manera no significa que tiene que terminar su vida de la misma forma. Necesita conseguir una nueva visión de lo que Dios puede hacer en su vida y desarrollar una mentalidad próspera. Mi padre tuvo que hacer algo similar. Mi padre creció con una mentalidad de pobreza, pues era lo único que había conocido. Cuando comenzó a pastorear, la iglesia solo le podía pagar $115 por semana. Mis padres muy apenas podían sobrevivir con esa cantidad tan pequeña de dinero,
especialmente una vez que mis hermanos y yo llegamos a escena. Sin embargo, el aspecto más peligroso de su vida era que mi padre había llegado a esperar o aceptar la pobreza. Por varios años, ni podía recibir una bendición cuando llegaba a él. Durante un tiempo de reuniones especiales en la iglesia, y aunque mi familia muy apenas completaba para nuestra comida, mis padres hospedaron al ministro invitado en nuestra casa toda la semana. El siguiente domingo, un hombre de negocios que era miembro de la iglesia dijo: «Pastor, yo sé que usted hospedó al invitado especial en su casa por toda la semana. No hay mucho dinero, y yo estoy consciente de que usted no puede con ese gasto extra. Quiero darle a usted personalmente este dinero para ayudarlo». Le dio a mi padre un cheque por $1,000, igual a $10,000 hoy en día. Mi padre se sintió abrumado por la generosidad de aquel señor, pero se encontraba tan limitado en su manera de pensar en aquel tiempo que cogió el cheque por una esquina, como si lo pudiera contaminar si lo tomaba con más fuerza, y le dijo: «Oh no, hermano, nunca podría recibir este dinero. Tenemos que ponerlo en la ofrenda de la iglesia». Después mi padre admitió que muy dentro de él realmente hubiera preferido haber tomado el dinero, pues sabía que mi madre y él lo necesitaban, pero tenía una humildad falsa. No podía recibir la bendición porque pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios quedándose en la pobreza. Después mi padre dijo: «Con cada paso que había hacia el frente de la iglesia para poner aquel cheque en la ofrenda, algo en mi interior decía: no lo hagas, recibe la bendición de Dios y su bondad». Pero no le puso atención. Renuentemente colocó el cheque en la ofrenda. Después relató: «Cuando lo hice sentí náuseas». Dios estaba tratando de bendecir a mi padre y de prosperarlo, pero a causa de la mentalidad de pobreza que tenía tan bien arraigada, no lo podía recibir. ¿Qué estaba haciendo mi padre? Estaba comiendo más queso con galletas. Dios estaba intentando conseguir que él se arrimara al banquete, pero a causa de la mentalidad limitada de mi padre, no se podía ver con $1,000 más. Me alegró tanto saber que mi padre después aprendió que como hijo de Dios podemos vivir una vida abundante, que está bien si prosperamos, que aún deberíamos esperar ser bendecidos. De hecho, es tan importante aprender a recibir una bendición como lo es aprender a darla. Posiblemente usted provenga de un ambiente pobre, o quizá no tenga muchas posesiones actualmente. Eso está bien, Dios tiene algo bueno para usted más adelante. Pero permítame darle una advertencia. No permita que esa mentalidad de pobreza llegue a ser parte de usted. No se acostumbre a vivir con menos, hacer menos y ser menos, al grado que pueda aceptar esa condición como algo permanente para usted. Siempre hemos sido pobres, así tiene que ser. No, comience a mirar con sus ojos de fe. Véase alcanzando nuevos niveles, véase prosperando y mantenga esa imagen en su corazón y su mente. Puede ser que en este momento esté viviendo en la pobreza, pero nunca permita que la pobreza viva en usted. La Biblia nos enseña que a Dios le gusta que sus hijos prosperen, y conforme ellos van prosperando espiritual, física y materialmente, esto trae placer a Dios. ¿Qué pensaría de mí si le fuera a presentar a mis 2 hijos y ellos tuvieran agujereada la ropa, despeinado el cabello, estuvieran descalzos y con las manos sucias? Lo más probable es que usted diría: ese hombre no es un buen padre, no cuida bien de sus hijos. Efectivamente, la pobreza de mis hijos sería un reflejo directo de mí, como su padre. De igual manera, cuando vivimos con una mentalidad de pobreza, no glorificamos a Dios ni traemos honra a su gran nombre. A Dios no le place vernos arrastrados por la vida, derrotados, deprimidos, continuamente desanimados por nuestras circunstancias. No, a Dios le agrada cuando desarrollamos una mentalidad próspera.
en demasiadas ocasiones, caemos en la complacencia, aceptando cualquier cosa que llega a nosotros. He llegado tan lejos como puedo, nunca recibiré más ascensos, simplemente es mi suerte en la vida. Eso no es verdad. Su suerte en la vida es que usted constantemente crezca. Su suerte en la vida es ser más que vencedor, es vivir prosperando en cada área de su vida. Deje de comer queso y galletas saladas. Al salón del banquete. Dios lo creó para grandes cosas. Sería una tragedia pasar toda nuestra vida como un hijo del rey a los ojos de Dios, pero como un pobre menesteroso ante nuestros ojos. Precisamente eso le sucedió a un joven del Antiguo Testamento llamado Mefiboset. Mefiboset fue el nieto del rey Saúl y el hijo de Jonatán. Quizás recuerda que el hijo de Saúl, Jonatán y David, eran mejores amigos. De hecho, entraron en una relación de pacto, parecida al antiguo pacto de ser hermanos de sangre. Eso significa que cualquier cosa que tuviera uno, también le pertenecía al otro. Si Jonatán necesitaba comida, ropa o dinero, él podía ir a la casa de David y tomar lo que necesitara. Además, en una relación de pacto, si algo le llegara a suceder a uno de estos dos hombres, el otro hermano tendría la obligación de cuidar la familia del primero. El rey Saúl y Jonatán fueron muertos en la guerra el mismo día, y cuando llegó la noticia al palacio, una sierva tomó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, y salió corriendo. A la sierva se le cayó el niño al ir saliendo de Jerusalén con tanta prisa, y Mefiboset quedó lisiado de los dos pies como resultado de la caída. La sierva se llevó al hijo de Jonatán hasta la ciudad de Lodebar, una de las ciudades más pobres y asoladas de toda esa región. Ahí es donde Mefiboset, nieto del rey, vivió casi toda su vida. Piense en ello. Él era el nieto del rey y sin embargo vivía en esas miserables condiciones. David fue rey después de Saúl, y años después, mucho después de que Saúl y Jonatán habían pasado a ser distantes recuerdos en las mentes de la mayoría de la gente, David le hace esta pregunta a uno de sus siervos. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl al que pueda mostrar bondad a causa de Jonatán? Recuerde que una parte del pacto al que había entrado Jonatán y David decía: si algo me pasa a mí, tú cuidarás a mi familia. Pero para entonces la mayoría de la familia de Saúl había muerto. Por eso la pregunta de David. Uno de los siervos de David responde: sí, David, un hijo de Jonatán todavía vive, pero está lisiado de los pies. Él vive en Lodebar. David dijo: ve por él y tráelo al palacio. Cuando llegó Mefiboset, sin duda sentía temor, ya que su abuelo había perseguido a David por todo el país buscando matarle. Ahora que la familia de Saúl había sido destruida y no era amenaza para David, Mefiboset pudo haber pensado que David buscaba también su muerte. Pero David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre.
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás siempre a mi mesa. David trató a Mefiboset como parte de la realeza. Después de todo, sí era el nieto de un rey, y David estaba en una relación de pacto con su padre. La vida de Mefiboset fue transformada en un instante. Esas son las buenas noticias. Pero piense en todos los años que había vivido en la ciudad de Lodebar. Él estaba consciente en cada momento que era de la realeza. Y más que eso, todo el mundo sabía que David y Jonathan tenían un pacto. Mefiboset sabía en base a esto que contaba con ciertos derechos. ¿Por qué no llegó al palacio diciendo: Rey David, soy el hijo de Jonathan, estoy viviendo en la pobreza allá en Lodebar, y yo sé que fui creado para más que esto? Estoy aquí para reclamar lo que sé que me pertenece por medio del pacto que tuvo mi padre contigo. ¿Por qué aceptó la mediocridad Mefiboset? Logramos ver una pista en su reacción inicial ante David, cuando David le dijo que iba a suplir sus necesidades. La Biblia dice que Mefiboset respondió de esta manera: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Ve la imagen que él tenía de sí mismo? Él se veía como alguien derrotado, como un perdedor, como un perro muerto. Se veía como un desterrado. Sí, era el nieto del rey, pero la imagen que tenía de sí mismo le detuvo de recibir los privilegios que eran legalmente suyos. ¿Cuántas veces nos hacemos nosotros lo mismo? Nuestra propia imagen es tan completamente contraria. Cómo Dios nos ve, que nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Él nos ve como campeones y nosotros nos vemos como perros muertos. Así como Mefiboset se tuvo que deshacer de esa mentalidad de perro muerto, poniendo en su lugar una mentalidad próspera, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Es posible que usted haya cometido algunos errores en la vida, pero si usted se ha arrepentido con sinceridad y desde entonces ha hecho lo mejor para hacer lo correcto, ya no tiene que vivir con culpa y condenación. Quizá usted no sea todo lo que desea ser. Puede ser que usted esté lisiado física, espiritual o emocionalmente. Eso no cambia el pacto de Dios con usted, pues sigue siendo hijo del Dios Altísimo. Él todavía tiene grandes cosas planeadas para usted. Tiene que reclamar con confianza lo que le pertenece, ya que a Dios no le trae placer verle vivir en su propio Lodebar, en pobreza, con una autoestima muy baja y con una mentalidad de perro muerto. ¿Cómo se sentiría usted si sus hijos tuvieran esa clase de mentalidad respecto a usted? Imagínese que es la hora de comer y usted ha trabajado diligentemente preparando una sabrosa comida. Los alimentos están en la mesa y usted está listo para comer, pero uno de sus hijos llega cabizbajo y rehusando sentarse a la mesa con la familia. Se arrastra debajo de la mesa, esperando que le caigan algunas migajas. Usted diría: hijo, hija, ¿qué estás haciendo? Levántate y toma tu lugar. He preparado todo esto para ti, pues eres parte de mi familia. Me ofendes cuando te comportas como un perro,
mendigando unas cuantas migajas. Dios nos dice algo parecido. Eres parte de la familia. Deja a un lado el queso y las galletas saladas. Levántate y recibe lo que te corresponde. Victoria y yo tenemos unos sillones reclinables en nuestra habitación, dice Joel. Esos sillones son plenamente confortables. Y de vez en cuando quiero ver un partido, leer o simplemente estar a solas para pensar u orar, entro en mi cuarto, cierro la puerta y me acomodo en uno de esos sillones. Es un lugar buenísimo para relajarse. Un día llegué y no podía encontrar a mi hijo Jonathan en ningún lado. Tenía como 4 años para esto. Así que me preocupé un poco. Busqué en todos los sitios comunes. No estaba en su cuarto, ni en el cuarto de juegos, ni en la cocina. También salí y lo busqué en la cochera, pero no lo podía encontrar. Finalmente me dirigí hacia mi recámara y percibí que la puerta estaba cerrada. Al abrirla, pude ver al pequeño Jonathan sentado en mi sillón. Estaba reclinado, muy a gusto, con sus piernas estiradas. Tenía un recipiente de palomitas en una mano y el control remoto de la televisión en la otra. Lo miré y sonreí, sintiendo alivio porque lo había encontrado. Jonathan me miró y dijo: «Papi, esto es vida». Difícilmente no me reí, pero el comentario de Jonathan me hizo sentir bien como padre. Me dio gusto que él se sintiera con suficiente confianza como para entrar en mi cuarto y sentarse en mi sillón preferido. Me dio gusto ver que él sabía que era miembro de la familia y que todo lo que yo tenía era de él. Amigo, ¿quiere hacer feliz a su Padre Celestial? Entonces comience a sentarse a la mesa. Comience a disfrutar de sus bendiciones. Deje a un lado el queso y las galletas y entre al salón del banquete. Ya no tiene que vivir con culpa y condenación. No tiene que vivir preocupado y lleno de temor. El precio ya se pagó y su libertad va incluida en su boleto si solo se levanta y toma su lugar. Súbase al sillón de su Padre y desarrolle una mentalidad próspera, viéndose como la realeza que Dios le ha hecho. Esto ha sido parte del libro Su mejor vida ahora, de Joel Osteen. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: «Tengo una mentalidad próspera», para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.